Buenos días, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a este video institucional del Colegio Cristiano de Colombia. Recordemos, chicos, que ya estamos en el segundo semestre. Hoy vamos a hacer la realización y explicación del tema 3 y el tema 4. ¿Listo? Entonces, recordemos tema 3, tema 4, grado noveno. Vamos a tener listas nuestras dos guías de trabajo, ya que vamos a realizar actividades de guía 3 y guía 4. ¿Listo? Las unifiqué porque el tema 3 se titulaba exposición y el tema 4 exposición oral. Entonces vamos a unificar y vamos a realizar nuestras dos guías de trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a estar muy pendientes, por favor, a la explicación del tema. Recordemos, chicos, que debemos tener lapicero negro, lapicero rojo o el que ustedes seleccionen para los títulos. Pero las guías ya no se pueden realizar a lápiz. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. También las guías de trabajo se deben realizar escritas, no en computador, para que lo tengamos presente. Entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a hacer el recorderis, porque estos son temas que ya hemos visto año tras año, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo debemos hacerlo de una forma asertiva según el año escolar en el que ya estamos. Entonces se dice que la exposición es una presentación clara y estructurada de algunas ideas sobre determinado tema, ¿cierto? Recuerden que dice que debe ser una presentación clara y estructurada. ¿Cuál es la finalidad de las exposiciones, sea cualquier tema? La finalidad es informar y, lo más importante, convencer al público de lo que estamos hablando y generar conocimiento frente al tema, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entre los elementos de la exposición está el emisor y el receptor. Recuerden que el emisor es el encargado de dar el conocimiento, ¿cierto? Es el que está encargado de brindar la exposición al diferente público, sea en el salón de clase o sea en un auditorio. Él es el encargado de brindar los conocimientos de manera objetiva. Recuerden que objetiva es según lo que nos rodea y lo que él investigó, para generar conocimientos claros al receptor, ¿cierto? Entonces ya sabemos que emisor es la persona que brinda la información. Y también está el receptor. El receptor es el que está escuchando, sea una persona o sean varias personas, el que está escuchando nuestra exposición, ¿cierto? Debemos tener, recuerden que debe ser un tono adecuado, debemos manejar los gestos, las posturas, no podemos dar la espalda al público, no podemos decir palabras tal vez que no conocemos, ¿cierto? Eso es muy importante entre emisor y receptor. Seguimos. Esto es muy importante, la relación entre el emisor y el receptor, ¿cierto? Nosotros debemos siempre estar muy tranquilos, no mostrar como temor o inseguridad frente al público, porque si no, pues no nos va a ir bien y no va a resultar la exposición como nosotros queremos. Entonces ahí vemos, esa es la imagen de una exposición, ¿cierto? Está la persona al frente, que es la que dirige o expone su tema o su tesis, su diálogo, y el resto de personas deben estar escuchando, ¿cierto? Debe ser un trato ameno al momento de ingresar, debemos saludar, debemos presentarnos, si somos solos, presentarnos solos, si no, presentar nuestros compañeros y luego, de últimas, presentarnos nosotros, ¿cierto? Siempre dirigirnos con un tono respetuoso, ameno, no de risas, no pegarnos al tablero ahí como a dar vueltas o titubear o utilizar conectores. No, eso no está bien al momento de realizar una exposición. Entre las características del emisor y el receptor debemos tener en cuenta que debe ser convincente, o sea que usted debe investigar y tener muy claro el tema que va a dar a conocer, porque usted debe convencer a las personas que lo están escuchando. Debe ser claro, como les decía, no se pueden utilizar muletillas o muchos conectores como no, sí, entendido, ¿cierto? Eso no está bien al momento de realizar la exposición. También debe ser algo concreto y algo muy definido, ¿cierto? Demostrar el dominio, demostrar tranquilidad, demostrar que el grupo que está ahí atento nos está escuchando y lo más importante, siempre estar seguro frente a la audiencia. Existen diferentes tipos de exposiciones. Ahí está la individual, la grupal, la divulgativa y la especializada.
para que lo tengamos en cuenta. Nosotros, pues en nuestro ámbito escolar utilizamos más la individual y la grupal. ¿Listo? La divulgativa ya es cuando se empiezan a generar ideas entre el expositor y las personas que nos están como tal el público. Y la especializada, pues ya son capacitaciones o cosas de un nivel pues más complejo. Los pasos para tener en cuenta al momento de realizar una exposición son muy sencillos, pero son muy importantes. Lo primero es decidir bien el tema que vamos a exponer. Cuando la profe pone un tema libre, perfecto, ustedes seleccionan el tema que más conozcan, que más se facilite. Pero cuando la profe pone el tema, entonces, ¿qué debemos hacer? Después de tener el tema, debemos hacer lo más importante, ¿cierto? Que es recolectar información. Ahí, chicos, no es que busquemos en internet y lo primero que nos salga es lo que vamos a hacer. No. Debemos buscar de diferentes fuentes, buscar en internet, buscar en libros, buscar mapas mentales, conceptuales, todo lo que nosotros más podamos llenarnos de información para tener el tema muy claro, ¿cierto? Eso es muy importante. Luego de eso elaboramos un guión. Un guión es como un borrador, ¿cierto? Donde va el título, va la introducción, va como el paso a paso de lo que vamos a hacer en nuestra exposición, ¿cierto? Luego, elegir y elaborar recursos audiovisuales. Nosotros podemos realizar una cartelera, podemos realizar un afiche, podemos realizar diapositivas, podemos realizar fanzines, ¿cierto? Eso es muy importante, folletos, todo eso nos van a ayudar. Mientras uno está exponiendo, los compañeros van siguiendo nuestro fanzine, nuestro folleto, y va a ser algo más tranquilo y más relajado para hacer, ¿cierto? Es una forma muy importante, nuestros recursos que vamos a utilizar. Ya luego que tenemos nuestro tema, la información, el guión o nuestra cartelera, recuerden que las carteleras, que también se utilizan mucho, debemos tener en cuenta que no debe ser llena de conceptos, porque mientras las personas leen y leen, no nos van a prestar atención. Debe ser un título muy llamativo, información muy concreta y imágenes. Utilicemos variedad de imágenes para que nos ayuden a nosotros. También acá en el momento de preparar nuestra intervención, recuerde que siempre vamos a encontrar fechas, autores o escritores representativos. Entonces debemos manejarlo en una ficha bibliográfica o en una hojita, cosa que nosotros como que lo tengamos en cuenta al momento de hablarlo. ¿Listo? No debemos pararnos a leer, darle la espalda al público. Todo eso es muy importante. Acá donde dice exponer el tema es cuando nosotros hacemos como el ensayo, ¿cierto? De cómo nos vamos a expresar. Tampoco podemos empezar con nuestras manos así o a dar vueltas, manos en los bolsillos, nada de eso se hace. Debemos estar lo más tranquilo que podamos, no pegarnos al tablero, ¿cierto? No tartamudear, siempre tener nuestro material bien elaborado. Cosa que si vamos a presentar unas diapositivas, tengamos todo ya guardado en nuestro computador, simplemente sea manejarlo, ¿cierto? Porque eso hace que nos ayude o nos perjudique al momento de exponer. Acá vamos a ver la estructura como el bosquejo de la exposición oral. Entonces recordemos que se divide en tres. Está la introducción, está el desarrollo y está la conclusión. En la introducción, como tal, se muestran los objetivos de lo que vamos a hacer. En esa introducción se hace que se despierte el interés a las personas que nos van a escuchar. Entonces debe ser algo llamativo, algo que la persona diga, bueno, suena como interesante, ¿cierto? Entonces debemos plantearla, si podemos hacer una actividad rompehielo como para que el público ya esté como más ameno y más participativo, perfecto. También luego de esto ya empezamos como a generar, a abordar directamente el tema, empezamos a narrar la historia. Recuerden que todo tiene un orden. Y empezamos como a la introducción, pero ahí no debemos pararnos a decir, introducción, este trabajo fue, no, eso ya es cuando se hace en un trabajo escrito, ¿listo? Recuerden que nosotros ahí en nuestra guía de trabajo debemos hacer un trabajo escrito en norma ZAPA, entonces debe tener un planteamiento, una introducción, ¿cierto? Todo eso lo hacemos en base a la información que tengamos. En el desarrollo, pues ya es como tal los objetivos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros buscamos presentar del tema?
y ya ahí podemos utilizar los medios audiovisuales, nuestra galería, si tenemos el folleto, el fanzine, todo lo que tengamos lo podemos utilizar ahí, porque es como tal el enfoque del tema, ¿cierto? Es lo que nosotros investigamos. Y ya en las conclusiones, pues ya nosotros lo damos, ya concluimos y retroalimentamos el tema según nuestro conocimiento. Ahí se le puede dar paso a las personas, tienen alguna duda o tienen algún aporte aparte de lo que se explicó, eso se puede hacer, ¿listo? Para que lo tengamos presente. En las recomendaciones generales, entonces recuerden que debemos como ensayar, practicar qué es lo que vamos a hablar, no memorizarlo, sino aprenderlo. También permanecer de pie, estar tranquilo, no pegarnos al tablero, todo eso es muy importante. Chicos, esto les sirve mucho cuando ustedes ya empiecen a trabajar, digamos, cuando tengan que hacer sus tesis, cuando tengan que hacer sus trabajos universitarios, esto es muy importante. Recordemos que debemos tener una posición, debemos estar mirando a todas las personas del auditorio, no podemos mirar hacia arriba, cerrar los ojos, nada de eso. ¿Listo? Estar lo más espontáneo que podamos y lo que yo les decía, evitar las muletillas. Empezar, ¿sí está claro? Entendido, eso está mal, ¿listo? Porque eso es inseguridad, eso quiere decir que no tenemos claro el tema. También no utilizar palabras que no sean conocidas, si vamos a utilizar alguna palabra que tenga, digamos, alguna complejidad, entonces la mencionamos y de una vez damos su significado, si no, entonces no lo hagamos. No cargar, digamos, de muchos conceptos, lo que yo le decía, las diapositivas o nuestro cartel, nuestro folleto no debe llevar mucha información. Y buscar recursos para que tenga como claridad y vaya trabajando muy bien su exposición, ¿listo? Y lo más importante cuando hacemos un trabajo escrito es la bibliografía, ¿listo, chicos? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este momento vamos a observar un video. Ahí nos muestran de forma audiovisual cómo debemos trabajar en un salón de clase, qué debemos tener en cuenta, ¿listo? Entonces, por favor, estar muy atentos. Permítanme un segundo. Listo. Listo, chicos, entonces muy atentos, por favor. Recuerden que es importantísimo, chicos, cumplir con todos los pasos que se requieren al momento de realizar una exposición. ¿Listo? Características de la presentación oral. La presentación oral es la comunicación de unos contenidos ante un auditorio a partir de un esquema previo o guión. Es una práctica de gran importancia en diversos ámbitos. En el ámbito académico, está presente en las explicaciones que los profesores dan en clase o en los trabajos que los alumnos comunican a sus compañeros. Fase de preparación. Una exposición oral no se improvisa. Para tener éxito, debemos preparar minuciosamente el contenido de la exposición, así como los recursos y materiales de apoyo, y la forma de expresión, dando respuesta al tema que vamos a tratar, las ideas a desarrollar, el orden en que vamos a exponer esas ideas, los recursos y materiales de apoyo, presentación, pizarra, diapositivas, carteles, documentos que vayamos a emplear, y el tono, informal, serio, divulgativo, entre otros. ¿Cómo se prepara? En toda exposición debe haber documentación sobre el tema que se vaya a tratar, basada en la consulta de libros, periódicos, revistas, conversaciones, experiencias, etc. Organización y análisis de la información extraída. Planificación de lo que se va a decir y de los materiales que se van a utilizar en la exposición. El esquema y la redacción deben ser adecuados. Ensayo antes de la presentación. El guión. Una de las tareas claves de esta fase es la elaboración del guión, que es un esquema que recoge los puntos esenciales que se van a desarrollar y nos permite presentar las ideas según un orden fijado. Requisitos. A. Incluye las ideas principales de la exposición, expresadas de forma concisa. B. Ha de ofrecer una estructura clara con las ideas organizadas y jerarquizadas. C. Tiene que ser abierto, es decir, debe permitir la inclusión de nuevas ideas. D. Debe contener todos aquellos datos, fechas, nombres, citas que se puedan reproducir de forma lineal. Realización de la presentación.
la actuación o retórica. Cuando hacemos una exposición oral, estamos ante un público que nos ve y nos oye. Por ello, es muy importante cuidar el lenguaje corporal y la expresividad de la voz. El lenguaje corporal. La persona que habla en público debe dominar el escenario en el que se mueve, actuando con naturalidad. La posición del cuerpo y la expresión facial han de ser lo más distendidas posibles. Debemos controlar nuestros gestos, evitando la gesticulación excesiva, aunque debemos remarcar con ademanes oportunos aquello que estamos diciendo. La mirada es un elemento fundamental, ya que hay que mantener el contacto visual con el auditorio, dirigiéndose al conjunto y no a una persona concreta. La expresividad de la voz. Nuestra pronunciación debe ser clara y el volumen de voz adecuado para que el mensaje llegue con nitidez al auditorio. El texto o discurso. Para desarrollar de forma adecuada la exposición, debemos seguir estas normas. Debemos seguir el esquema fijado en el guión que hemos elaborado previamente. Explicar al principio el tema que vamos a tratar y la estructura que va a tener nuestro discurso. Empezar la exposición de una manera que resulte atrayente al público. Si se consigue capturar desde el primer momento la atención del oyente, este seguirá con mayor interés las fases posteriores de la exposición. Durante la intervención, hay que proporcionar al oyente ideas fundamentales. Se puede destacar esas informaciones empleando un tono más enfático o indicando directamente la importancia que le atribuimos. Debe finalizarse la intervención retomando las ideas fundamentales de la exposición y resumiendo las distintas conclusiones analizadas. Interacción con el auditorio. El orador ha de prestar atención a las reacciones del público y reorientar su exposición en función de ellas. Si vemos que nuestro auditorio se aburre o se distrae, debemos dotar de mayor expresividad nuestra intervención o introducir algún elemento que evite la monotonía. Preguntas dirigidas al auditorio. Pausas para recuperar la atención. Cambios de tono. Materiales de apoyo. A veces, conviene emplear recursos visuales para ilustrar y amenizar la exposición. Pizarra, esquemas o gráficos, presentación PowerPoint, fotografías. Este tipo de recursos ayudan a estructurar la exposición, facilitan la comprensión y mantienen despierta la atención del público. Resumen. Pasos más importantes. 1. Decidir el tema. 2. Documentarse sobre el tema a tratar. 3. Elaborar un guión. 4. Escribir el texto o discurso. 5. Preparar la presentación, ensayar la actuación. 6. Presentación a la clase o auditorio. Listo, chicos. Entonces, ya para concluir, recordemos, chicos, que la exposición es algo muy importante, ¿listo? Debemos respetar el paso a paso y cumplir con las indicaciones dadas. Entonces, feliz resto de semana y muchas bendiciones.